today we are going to really enjoy what the Lord has for us in His Word. En este día vamos realmente a disfrutar todo lo que el Señor tiene para nosotros en la palabra. And I pray that every leader of the congregation Y yo oro que todos los líderes de la and every congregación, member of the cada congregation miembro de la congregación, could be open to receive what really is the vision that the Lord had given to this house. esté abierto para recibir la visión en esta mañana de lo que el Señor le ha dado a esta casa. For 13 years, that vision had been established and founded in the hearts of each of us. Por 13 años esa visión ha sido establecida en cada uno de nuestros corazones. We could not give what we don't first believe. No podemos dar lo que primero nosotros no creemos. How many say amen to that? ¿Cuántos podemos So decir now amén? that has been established, now the Lord is beginning to give to us rivers of revelation. Ahora que la visión ha sido establecida, el Señor nos está dando ríos de revelación And also with the revelation, that capacity to teach and express and expose what He had given to us in the secret. y con la capacidad de esa revelación poderla expresar y hablar de lo que el Señor nos dio en secreto Y exponer. y exponerlo. Because to expose something to the public, first we need to know that we have some essence in the private. Porque para dar algo en el público, primero tenemos que saber que hay una esencia espiritual en lo secreto. Because if not, it's just a show or some kind of performance. Porque si no, viene a ser como un show y algo como que es solamente algo de performance, Performance es una palabra. como una Presentación. presentación. And you know, in the kingdom of heaven, Y en el reino de los cielos, the things are established in the spirit. las cosas se establecen en el espíritu. And to be in the spirit needs to be through revelation. Y para estar en el espíritu tiene que ser solamente a través de So I revelación. believe that tonight and in the vigil that we're going to have on Y Wednesday, yo creo que en este This morning, día, I'm sorry. en esta mañana y a través de la noche de la vigilia, we are crowning the series about decrees for this time of Purim. estamos coronando la serie de los tiempos de Purim. We have been talking about decrees, Hemos estado hablando sobre decretos, so important in these times muy importante en estos to tiempos, cover our lives, el cubrir nuestras cover our vidas, families, cubrir la vida de nuestras cover our familias, cities, cubrir la ciudad, cover our nations. cubrir las naciones. We have been early in the morning Hemos estado temprano en la mañana declaring the word of God declarando la palabra de Dios about life. acerca de la vida, People have been delivered las personas siendo libertadas from decrees of death de decretos de muerte established through witchcraft, establecidos a través de brujería, but and we could not stop. y no podemos parar. We need to continue Tenemos que continuar speaking life. hablando vida. It's so painful. A few days ago, 50 families of the Muslim community were affected Muy penoso, unos días atrás, 50 familias musulmanas fueron afectadas by somebody who is an extremist and killed without mercy. por una persona que es extremista y que mató a esas 50 personas. People who were doing nothing. They were just inside of a house of worship. Ellos no estaban haciendo nada, sino que las víctimas estaban solamente en una casa de So adoración. that needs to wake us up Entonces eso nos tiene que despertar to understand that the ministry of the devil is active. para despertarnos a reconocer que el ministerio del enemigo, del diablo, está activo. So we need to be more active in the name of the owner of life, that is Jesus. Pero nosotros tenemos que ser aún más activos en el nombre del Señor que da la vida, que es Jesús. How many say amen to ¿Cuántos that? dicen amén? So our life are in the midst of power encounters. Entonces nuestra vida siempre va a estar en medio de encuentro de poderes. And today we are going to go through the Word of God to discover how the people of Israel Y hoy vamos a ver en la palabra cómo el pueblo de Israel was in the middle of power encounters. estaba siempre en medio de encuentros de poderes. And when they were disobedient, Y cuando ellos desobedecían, the enemies came to over them, el enemigo venía sobre ellos, defeat them, los vencía took them y captive, los llevaba cautivos. destroyed their house of worship, Destruía sus casas de adoración and they established decrees even to wipe them out. y también establecían decretos para acabar con
con ellos. But in the midst of that, Pero en medio de todo there was a eso, remnant people. había un pueblo remanente. How many wants to be remnant of the ¿Cuántos Lord? quieren ser remanente en esta What casa? means to be remnant? ¿Qué significa ser remanente? Remnant means to be somebody who is faithful to the Lord and to the original blueprint of the Lord at any cost. Ser remanente es ser fiel a Dios y a su Diseño original. diseño original que está en su palabra, A cualquier costo. a cualquier costo. And remnant people intervene and the Lord do something powerful Y el remanente siempre va a intervenir y hacer algo poderoso in favor of the people. a favor del pueblo. So that has been the history of Israel. Esa ha sido la historia de Israel. So it happens that there is a book in the Bible Hay un libro en la Biblia that is called Ezra. que se conoce como el libro de Esdras, It was written around 500 before Christ. escrito más o menos entre 500 años antes de Cristo. The book of Ezra. El libro de Esdras. And also we have the book of Esther. Y también tenemos el libro de Esther. Esther was written around 400 before Christ. Y Esther se escribió 400 años antes de Cristo. And let's see what's going on in these two books Y vamos a ver qué sucede entre estos dos libros so we could understand better some words of Jesus. para poder entender mejor las palabras de Jesús. Because we understand better the words of Jesus if we put the words of Jesus in the proper context. Porque nosotros vamos a entender mejor lo que decía Jesús o sus palabras si lo ponemos en el contexto real del And the Señor. words of the Lord Yeshua Y las palabras del Señor Yeshua has to be in the Hebrew context. tiene que estar en el contexto hebreo. Because Yeshua was Jewish. Porque Jesús era judío. He was not born in the Vatican. Él no nació en el Vaticano. He didn't walk in Italy. Él no nació en Italia. He was born in Israel. Él nació en Israel. Could we say amen to that? Podemos decir amén. Hallelujah. So I invite you to come with me to the And- book of Ezra, chapter 4, verse 15. Le invito a que usted venga al libro de Esdras 4:15. Ezra 4:15. When you are there, could you say amen? Cuando usted esté ahí puede decir amén. Ezra 4:15. Esdras 4:15. Hallelujah. Hallelujah is right this morning. Amen. Aleluya es correcto. When you are there, could you say a big amen? Cuando usted esté ahí diga un gran amén. Amen. That search may be made in the book of the records of your fathers, and you will find in the book of the records and know that this city is a rebellious city, harmful to kings and princes, and that they may have inside sedition within the city in former times, for which cause this city was destroyed. Para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad de rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Don't close the book of Ezra. No cierre el libro de Esdras. Let me explain something here. Le voy a explicar algo de este texto. There was a king. Había un rey His name was y Cyrus. su nombre era Ciro. He was a king that dominated the entire world. Él fue un rey que dominó casi el mundo entero, The king Cyrus. el rey Ciro. And he established a decree in favor of the Jewish people. Y él estableció un decreto a favor del pueblo de Israel. He gave the total permission for the Jewish people to come back and rebuild the city of Jerusalem and the temple in Jerusalem. Él le dio permiso para que todo el pueblo de Israel regresara y reconstruyera la ciudad de Israel y el templo en Jerusalén. Was a decree. Fue un decreto. Say to somebody, was a Dígale decree. a alguien, fue un decreto. And you know that we have been learning about the power that has a decree. Y sabe que hemos estado aprendiendo sobre el poder de los decretos. So was a decree established by Cyrus. Entonces fue un decreto establecido por el rey Ciro. But from the time of Cyrus, Pero desde el tiempo de Ciro, from the same moment of the decree, desde el mismo momento que se decretó esto, appeared opposition. comenzó a aparecer oposición. And people began to be creating opposition against the rebuilding of Y Jerusalem. la gente se levantó y que quiso traer oposición en contra de la reconstrucción del templo en Jerusalén. From the moment that you accept the Lord in your life, Desde el momento que tú aceptas al Señor en tu vida, opposition appears. va a venir la oposición, Trying to stop so you could not build what the Lord wants you to build. queriendo pararte para que no puedas construir lo que el Señor quiere construir a través tuyo. Amen. So it happens that
these instigators, Entonces sucede que estos instigadores they create tricks, comenzaron a crear trampas and they wrote in the book of Chronicles y escribieron en libros de crónicas the bad things of Jerusalem las cosas malas que habían sucedido en Jerusalén to diminish the power of the decree of Cyrus. para disminuir el poder del decreto que había dado Ciro. When you got saved, Cuando tú eres salvo, there is a decree in your life. hay ya un decreto en tu vida. Jesus is your king. Jesús es tu rey And the opposition y la is going to oposición try to stop va a querer parar in your heart, en tu in corazón, your spirit, en tu in espíritu, your actions, en tus in your acciones, families, en tu that familia, powerful decree. ese poderoso decreto. But you need to wake up and stand up Pero tienes que despertarte y pararte so you could remember to the enemies para poder recordarle a tus enemigos that there is a decree que hay un decreto and the decree is in place. y que el decreto está todavía en lugar. Está alegre, dele gloria a Dios esta mañana. If oiga. you're happy, give Hallelujah. glory to the Lord. So it happens then Sucede that they present Jerusalem like the city that stole the taxes of the king and all of it. Entonces comenzaron a presentar a Jerusalén como que era la ciudad que robaba los taxes y cosas así. But still the Lord was with the Jews. Pero aún así el Señor estaba con los judíos. And they didn't stop through the process of accusation. They didn't stop building. Y aunque haya oposición, ellos no pararon de construir. We could not stop building our lives no matter what No accusation. podemos seguir construyendo nuestras vidas, no importa la oposición que haya. We need to continue. Tenemos que continuar. Because sooner or later, Porque tarde o temprano, the decree of heaven el decreto del is going to cielo establish se va a establecer that the Lord rules que el Señor reina over the kingdom of men. sobre el reino de los hombres. That the Lord rules Que el Señor reina over any kingdom on sobre earth. cualquier reino sobre la tierra. But He's waiting Pero Él está for esperando our actions of faith por nuestras acciones de fe so we could believe in Him. para que nosotros podamos At creer en any Él cost, a cualquier costo. He is the Lord Él es el Señor and He's in control. y Él está en control. Amen. Hallelujah. Aleluya. So then Entonces, they didn't stop. no pararon. So they sent to Jerusalem Enviaron a Jerusalén some people to investigate the situation. a personas a investigar todo lo que estaba Who was sucediendo. building? ¿Quién estaba construyendo? Why they were building? ¿Por qué estaban construyendo? And then also King Cyrus died, passed away, Entonces ya pasó el reinado de Ciro porque había fallecido and then appeared another king too, y apareció el nuevo rey, Darius. que apareció después luego por mucho tiempo Daríos. The- Daríos. Darío. Daríos. The king Darius El rey Daríos appeared. apareció. And it happens Y sucede that they came with a complaint to him about the situation. que vinieron también con las mismas quejas de la construcción del templo. The instigators. Los otros instigadores They said, King Darius, dijeron, rey Daríos, these people are trying to build estas personas quieren volver a construir their house of worship, esa casa de adoración. but this city is not paying taxes. Pero esta ciudad no está pagando impuestos. These people are not beneficial for the kingdom. Estas personas no son beneficiosos para el reino. We need to wipe them out. Tenemos que barrerlos de este lugar. Then let's come to Ezra chapter 6 verse 1. Entonces ahora vámonos a Esdras 6:1. Say to somebody, it's about memories. Dígale a alguien, es acerca de las memorias. It's about memories. Dígale, es acerca de las It's memorias. about chronicles. Es acerca de las crónicas. Amen. Then, are you there in Ezra 6:1? Todos estamos en Esdras 6:1. Then King Darius issued a decree and a search was made in the archives where the treasures were stored in Babylon. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Now, and then King Darius discovered Entonces el rey
Darío descubrió in the Chronicles, en las crónicas, in the House of Scrolls, en las casas de los rollos. rollos, in the House of Scrolls, they discovered, they search in the history, comenzaron a buscar en la historia and they y discovered descubrieron that in the same time que en el mismo tiempo of the accusations that Jerusalem was a rebellious city, de la acusación que decían que Jerusalén era una ciudad rebelde, there was a decree había un decreto of the King Cyrus del rey Ciro that was full of power and que authority, tenía poder y autoridad and said Jerusalem needs to be rebuilt. y decía que Jerusalén necesitaba ser reconstruida. And then they began again to make the reconstruction work in Y Jerusalem. empezaron a reconstruir el templo en Or they Jerusalén. continue because they never stopped. Y continuaron haciéndolo. Say with me, it's about memories. Diga conmigo, es acerca de memorias. It's about Es memories. acerca de memorias. There is a book of Chronicles Hay un libro de crónicas where the kings went to check it out everything. que los reyes fueron a buscar las memorias. But in the spiritual realm, Pero en el mundo there espiritual are also books in heaven. también hay libros en los cielos. Not only the book of life. No solo en el libro de la vida. The book of life registers your salvation. En el libro de la vida se le registra su salvación. But in the book of Pero Revelation, en el libro de Apocalipsis says that there are other books. dice que hay más libros. And there's one book of Y hay Chronicles. un libro de crónicas. And in that book are related the actions. Y en ese libro se relacionan sus In that acciones. book right now is written your En name. ese libro también está escrito su nombre. That from this time to this time you are worshiping Hashem. Que desde este tiempo a este tiempo tú has adorado a Hashem. And that is in the record. Y eso está ahí en ese récord. It's in the record. Está ahí en And ese récord. probably for you it's not so Y important tal vez para usted no sea nada importante. because our memory is fragile. Porque nuestra memoria es frágil. But the memory of God is eternal. Pero la memoria de Dios es eterna. And when He needs to defend your Y cause, cuando Él quiere defender su causa, when He wants to defend your cuando Él reputation, quiere defender su reputación, when He wants to defend your calling, cuando Él quiere defender su llamado, when He wants to defend your cuando healing, Él quiere defender su sanidad, when He wants to defend your cuando Él family, quiere defender tus familias, your sons, cuando Él quiere defender tus your hijos, tus daughters hijas from the enemy, del enemigo, He goes to the book of Chronicles Él in va heaven. a los libros de crónicas en los cielos. The Bible says La Biblia dice that there are different books. que hay diferentes libros. The most important one, El más importante, the book of life. el libro de la vida. There is written your name for salvation. Ahí está escrito su nombre para But there are salvación. other ones Pero hay otros for the actions. por sus acciones. They are worshiping from this time to this time. Ellos están adorando desde este tiempo hasta este tiempo. The enemy is presenting an accusation El enemigo presenta una that acusación, they are not worshiping me. pero no me están adorando. Presenta la acusación de que no me adoran. El Señor está diciendo, Ah, ya. una ilustración, Okay. an illustration Okay. of the Lord saying, the enemy is presenting an accusation El Señor dice, el enemigo me está presentando una acusación de que ellos no adoran. that Abba Ministry is not Que el worshiping ministerio Jabas no adora my name. mi nombre. But here I said in the book of Pero Chronicles aquí yo veo en el libro de Crónicas that they're meeting right now to worship my name. que ahora mismo están reunidos para adorar mi nombre. So is going to prevail Entonces va a prevalecer the actions in the name of the Lord in the book. las acciones en el nombre del Señor de las Crónicas. So it's important Entonces es importante every home church meeting. que todas las reuniones de hogar, reuniones de iglesia It's hogar, important your prayer es time. importante tus tiempos de oración, It's important your fellowship with the tu Lord. tiempo de compañerismo del Señor, It's con el important Señor, that you read the word. que leas la palabra, It's important that you pray to the que Lord. ores al Señor. It's important that you intercede Es importante que intercedas because everything is in the record. porque todo está en las crónicas. Everything is in the Todo record. está en las crónicas. And there is a moment, Y hay un momento, there is a hay moment un momento that everything is about memories. que todo es acerca de crónicas.
There are memories in the life of a believer Hay memorias en la vida del creyente that you don't know what to do que usted no sabe qué hacer because the enemy had accused you, attacked you, and tried to finish with you, porque el enemigo te ha acusado y te quiere terminar and even with your family. y aún con tu familia. But in that moment, Pero en ese say momento, to somebody, it's in dile that moment, a alguien, es en ese momento, it's in that moment es en ese momento that every prayer moment, every attendance to the house of the Lord counts in your que favor. toda oración que has presentado, que has venido a la casa del Señor, cuenta a tu favor. That's the reason why when we come to the house of the Lord, Por eso es que cuando venimos a la casa del Señor, you could not come with a religious spirit, no puedes venir con un espíritu religioso, no traditional spirit. ni espíritu tradicional, You need to come de tradición. Tienes que venir in the spirit of mighty en el God, espíritu del Dios in viviente, the Holy en el Spirit, Espíritu because Santo. that is the seal of registration. Porque ese es el sello cuando se te registra. The actions in heaven Todas las acciones en el cielo. in your favor A tu favor and not for your accusation. y no para tu acusación. Say to somebody close to you, Dile a alguien cercano a ti. there are courts in heaven. Hay cortes en el cielo. And many decisions Y muchas and decisiones sentences y sentencias in heaven en los are cielos taken son tomadas according de acuerdo to your actions. a tus acciones. Now, the enemy El enemigo tried to stop quiere pararte. the people of God Quiere parar al pueblo de Dios and the temple of the people of God. y al templo del pueblo de Dios. In the book of Ezra, En el libro de Esdras they were trying to stop querían parar the construction of the house of worship. la construcción de la casa de adoración. The same way in these days, Lo mismo, de la misma manera, en estos tiempos, the enemy el enemigo is trying to stop quiere pararte the portion of your construction la parte de tu construcción in your own temple. en tu propio templo. But how's that? Pero, ¿cómo es eso? You don't have good nutritional habits. ¿No tienes buen sistema de alimentación nutricional? You don't rest properly. ¿No descansas de manera apropiada? You live like you are not safe. ¿Vives como que si no fueras salvo? You are not building your temple. Entonces no estás construyendo tu templo. Now, let's go to the book of Esther, chapter 6, verse 1. Ahora vamos al libro de Esther, Capítulo 6, 6:1. Esther 6:1. Esther 6:1. And here we're talking about another king. Aquí ya estamos hablando de otro rey. So we have been talking about three different kings. Hemos estado hablando sobre tres diferentes reyes. Cyrus, Darius, and now this is another one. Y ahora en este momento es otro rey. This is the one that was conquered by the beauty Esther. Y este es el rey que fue conquistado por la belleza de Esther. Esther conquered him. Esther la conquistó, lo conquistó. Esther 6:1. Esther 6:1. That night the king could not sleep, so one was commanded to bring the book of the records of the Chronicles, and they were read before the king. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Haman, Amán, the enemy of the Jews, el enemigo de los judíos, had already set up the plan to kill Mordecai. ya había establecido un plan para matar a Mardoqueo y su pueblo. And the king was sleeping, Y en este momento el rey estaba durmiendo. was trying to sleep. Quería dormir, He was not able to sleep. pero no podía dormir. And said, bring me the Y Chronicles dijo, tráigame las crónicas to see what's going on para here. ver qué está sucediendo. And he discovered Y descubrió that time back, que tiempos atrás, Mordecai, Mardoqueo, the one who was going to die, aquel que ya había sido sentenciado a morir, protect his
position había protegido la posición del rey. because he was at the door of the palace Porque Mardoqueo estaba siempre sentado en la puerta del and palacio he heard that two guys were trying to kill the king. y él había escuchado que dos hombres querían matar al rey. So he went to the king Entonces se fue al rey and he revealed the plan. y él le reveló al rey el plan de estos hombres. And he discovered in the Chronicles Y él descubrió en las crónicas that Mordecai had not been honored yet because of his actions. que Mardoqueo no había sido honrado por causa de las acciones que había tenido a favor del It's rey. like some of Es us, como que si alguno de when we nosotros, say, I'm coming to the church every prayer moment and I'm not looking something in my life. y cuando venimos acá a la casa de oración y tú dices todavía hay algo que no pasa en mi vida. I'm coming every service. Yo vengo todos los I'm coming to servicios, praise and yo worship. vengo a alabar y I'm adorar, coming to pray. yo vengo a orar, And I'm still without a job. pero aún no tengo trabajo. Good news. Buenas noticias. Keep coming. Siga viniendo, Keep worshiping. siga adorando al Because Señor, more you wait, porque más usted espera, better is going to be the job. mejor va a ser el trabajo. If you wait on him. Pero si usted espera en Él, How many say amen to that? ¿cuántos dicen amén? So Mordecai was waiting. Entonces Mardoqueo había estado esperando, He was going to be killed, porque ya tenía sentencia de muerte, but he was delivered. pero fue libertado. He was honored Él fue honrado from a sentence of death de una sentencia de to muerte a sentence of promotion. a una sentencia de ser promovido. He became the most important person of the whole kingdom after the king. Él fue la persona más importante de todo el reino después del rey. Every promotion Toda promoción in the kingdom of en el heaven reino de los at cielos, the beginning al comienzo, has some opposition. tiene que haber oposición. But you say in the name of the Lord, Pero tú dices en el nombre del Señor, get out sal in Jesus' en el name, nombre de Jesús, because it's decreed porque ya hay un decreto that Jesus que Jesús is the Son of the living God. es el Dios del Dios vivo. Es el Hijo del Dios vivo. And he's living in me. Y Él ya está viviendo dentro de mí. That changed the whole thing. Y eso cambia todo. So in 500 before Christ, Entonces, en 500 años antes de Cristo, the situation of accusation, apareció la situación de la acusación. book of Ezra. Libro de Esdras. Then 400 before Christ, 400 años antes de Cristo, Esther, Esther delivering the people. libertó al pueblo. That's the history of Israel. Esa ha sido toda la historia de Israel. They rebel, Se rebelaban, they give it into the hands of the enemy. los entregaban en las manos del enemigo. The Lord, El mismo Señor lo to hacía purify them. para purificarlos. And then comes the prophets, Y de ahí venían y se levantaban los profetas, the remnant, los remanentes, Jeremiah, Jeremías, Israel, Israel, repent. arrepiéntete, You have sinned against has God. pecado en contra de Dios. But also came the false prophets. Pero también venían atrás los falsos profetas. No, don't believe Jeremiah. Ay, no crean a Jeremías. Peace, peace, peace Paz, among you. paz, paz en medio de ustedes. So for the Jewish people, Entonces, para el pueblo de Israel, judío, it's so important es tan importante the construction of the la temple construcción del templo. because they live according to what I'm showing to you right now. Porque ellos vivían de la manera como yo les he estado enseñando. It's in their blood. Eso está en la sangre de ellos. When you read Esther for us is biblical recount. Cuando nosotros leemos Esdras o Esther, son recuentos bíblicos. But when they read Ezra for them is their nation history. Pero cuando ellos leen Esdras o Esther, es su historia nacional de Israel. So they have that in the blood. Ellos ya lo tienen en su sangre. So for them it's very important Entonces para ellos es muy that importante. until today they are preparing to build the third temple. Y hasta el día de hoy para ellos es importante construir ese tercer templo. When you go to Israel, when you come with us in November, Cuando usted venga con nosotros en noviembre a Israel, you're going to see that there's even a place where they have even the different things of the third temple getting ready for
Nosotros lo vamos a llevar y usted va a ver como ya están la mayoría de los utensilios del tercer templo que ya los tienen preparados. The dresses of the priests, Ya tienen las vestiduras de los sacerdotes. everything. Todo. But Pero 2,000 and more years. 2000 años más y 2,000 1000 y años más atrás. años. 2,000 más años. Más 2,000 años and atrás. more years 2000 back. y más años atrás. Appeared the one Apareció aquel that was going to change que iba a cambiar the whole thing. todo. He was tired Él estaba cansado of the enemies of his people. de los enemigos de su pueblo. And he was prophesied by Isaiah Y fue profetizado por Isaías that he was coming to establish vengeance against the enemies. que él venía a establecer venganza en contra de los enemigos. He was established Fue establecido that over him was the spirit of the living God. que sobre él estaba el espíritu del Dios viviente. He was seen by Isaiah. Él fue visto por Isaías. His profile was established in Isaiah 53, Su perfil fue establecido en Isaías 63. 53. His name in Hebrew, Y su nombre en hebreo, Yeshua. Yeshua. His name for the occidental world, Para el pueblo occidental, Jesus. Jesús. Jesus. Jesús. And he came. Y él vino. And he didn't come Y él no vino the way that some people paint him, las maneras de cómo muchos pintores lo han pintado, with some special aureole or como something con like that. una aureola o algo así. He came Él vino, and he was dressed like a Jew. él vestía como un judío, He had a talit. él cargaba un talit. One time I was here in the meeting of pastors, Un día estaba escuchando una reunión de pastores and one pastor said to another, y un pastor le dijo a otro, "You know the main mistake that America has done?" ¿sabes cuál es el peor error que América ha hecho? The other pastor said, "Why?" ¿Cuál? And they were joking, you know, Estaban bromeando entre ellos. that the version of Jesus Christ that we have Que la versión de Jesucristo que tenemos is a Jesus that was born in southern Alabama. es un Jesús que nació en el sur de Alabama. And the other pastor said, "Why?" Y el otro le decía, ¿por qué? Blue eyes, Ojos blonde hair. azules, pelo rubio. And he was Middle Eastern. Pero él era del Medio Oriente. One time we were in Lima, Peru, Un día estábamos en Lima, Perú, and we saw a pre-colonial picture, a famous painter of the Last Supper, according to their version. vimos una pintura precolonial de la Última Cena. And in the meal, Y en esa pintura, la cena, they were pork, they were cuy, había cerdo, había cuy, snakes, ¿ah? snakes, culebras, because it's the version that was sold to us about how was Jesus. porque fue una versión que fue vendida para nosotros de cómo era Jesús. And that was total anti-biblical. Y eso es totalmente antibíblico. Because all that animals were impure and he was Porque Jewish. para él todos esos animales eran impuros, porque para el pueblo judío son impuros. So, I'm trying to take you into the times of Jesus. Yo quiero tratar de transportarle a usted a los tiempos de So Jesús. forget about the Jesus of Alabama, Así que olvidémonos del Jesús de Alabama the Jesus of South America, y el Jesús de Sudamérica and let's come back to the Jesus of the y Bible. vámonos al Jesús que está en la Biblia. Could somebody say Alguien amen? puede decir amén. That his citizenship is not even on earth, it's in heaven. Que su ciudadanía ni siquiera es terrenal, sino del cielo. Amen. Hallelujah. Why I'm making an emphasis right now in this portion of history? Pero porque yo le estoy haciendo un énfasis a usted en esta porción de la historia. Let's go back to the time of Jesus. Vámonos al tiempo de Jesús. All of you Todos vamos, are Jewish. son judíos. All of you have read Ezra. Todos han leído el libro de Esther. All of you Esther. Todos han leído el libro de Esther. All of you know, Todos ustedes saben, sabían,
ya saben, estamos ilustrando, that your great grandparents que sus bisabuelos told you les dijeron that in the que en temple el templo from heaven del cielo appeared a cloud of fire when the presence was there. aparecía una nube de fuego que golpeaba el templo. And your great grandparents also say to you, Y también sus abuelos le decían a usted, and our enemies respect us because of the presence of Hashem in the temple. nuestros enemigos nos respetaban por la presencia de Hashem en el templo. And then your great, super great grandparent Y después su super gran abuelo, share with your ancestors, gran abuelo, le comparte con sus abuelos, abuelos. and then you are hearing Entonces tú escuchas that when you were taken out of Egypt, que cuando tú fuiste sacado de Egipto, your family tu familia was taken out of Egypt, había sido sacada de Egipto, the clothes was growing with them. su ropa crecía con ellos. That is the substance. Esa es la That's the substancia, essence. la esencia. And you are here. Y tú estás aquí. And you had built the temple. Y ustedes han construido el templo. The temple of Herod the Great El templo de Herodes el Grande. is there. Herodes el Grande lo construyó, está ahí. And you're enjoying that. Y en ese momento ustedes están disfrutando de And ese you're templo. coming to the Y temple. usted se acerca al templo And you come to present y sacrifices. comienza a presentar sacrificios. And instead of going to some barbecue restaurant, you come to the altar with your Y goat. en lugar de irse a un barbecue, usted viene aquí al templo con su Chivito. Chivo. That was the real. Ese They era. were proud of it. Ellos se enorgullecían de eso. But they didn't know that there was another enemy already working against them. Pero no sabían que ya había un enemigo trabajando en contra de ellos. And this was the main one. Y era el más grande, el This más was the one who importante. controlled the other ones. Aquel que controla a los otros. This enemy Este enemigo had the power of death in his hand from the time of tenía Adam. el poder de la muerte desde el día de la época de Adán. His name, Su nombre, Satan. Satanás. But in heaven was designed, Pero en el cielo fue diseñado, according to the decree, de acuerdo a los decretos, that he was going to be defeated by the perfect plan of salvation. que él iba a ser vencido por el perfecto plan de salvación. Are you here, people of God? Usted está aquí, Say pueblo to de somebody, Dios. wake up, the best is yet to come. Dígale a su vecino, despiértate porque lo mejor está por venir. So, there was a Entonces, plan. había un plan. There was a plan in heaven Había un plan en el cielo established by the Lord, establecido por el Señor. and Jesus Y Christ Jesucristo was the real Mordecai. era el verdadero Mardoqueo. He has control over the kingdoms of men, Él tenía el control sobre el reino de los hombres. and he came Y él vino and he discovered y descubrió in the house of the Lord, que en la casa del Señor, en el templo, inside the temple grounds, adentro de los Piso del templo. de los pisos del templo, in the jurisdiction of worship, en la jurisdicción donde se tenía que in the adorarle, jurisdiction of en praise, la jurisdicción donde tenía que alabarse, in the jurisdiction of intercession, en la jurisdicción donde se tenía que in the interceder, jurisdiction of vigils, en la jurisdicción de las vigilias, of the praise and de worship, la adoración y la alabanza, where supposedly has to be que holiness, tiene que haber santidad, because our God is holy, porque nuestro Dios es santo, where the dancers needs to be holy, donde las danzoras tienen que caminar en santidad, the praisers need to be donde walking in los holiness, adoradores tienen que caminar en santidad, and we the preachers needs to be submitted to the y holiness. nosotros los predicadores estar sujetos a esa santidad. But Jesus Christ came Pero Jesucristo vino and he y discovered descubrió that the filthy was inside the temple. que toda la suciedad estaba dentro del templo. And he said to the people, John, please. Y le, He said to the people y le dijo a la gente in John chapter 2, verse 19, en Juan
2:19 Jesus answered and said to them, le respondió y le dijo a ellos, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días. A ver, yo no sé, parece que yo preparé, yo no sé para quién preparé esta predicación. Aleluya. aleluya. Al menos denle un aleluya a Dios. Give Oiga. it hallelujah to the Lord. Hallelujah. 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 Because he was coming Porque él venía after the strong man. de atrás del hombre fuerte. He need to defeat the strong man. Él tenía que vencer al hombre fuerte. So he discovered that this strong man Él descubrió que este hombre fuerte was influencing his people. estaba ya influenciando a su pueblo And inside the house, y estaba ya dentro de su casa they were doing things that were not supposed to be y done. estaban haciendo cosas que no deberían hacer. And before he said, Y antes dijo, in 3 days I'm going to build the house. en 3 días levantaré este templo. Leave that verse there. Déjemelo ahí, por favor, hasta que yo le diga. Before he said this, Antes de que dijera esto, he said, él dijo, el celo de tu casa. El celo de tu the casa. zealous of your house. The jealous of my house consume me. El dígalo. celo de mi casa me consume. The jealous of my house El celo consume de me. mi casa me consume. El celo de mi casa me consume. Aleluya. Parece que everything changed. Y todo cambió. At the moment that Jesus appeared, En el momento que Jesús apareció, everything changed. todo cambió. And all the Old Y Testament todo el Antiguo Testamento become the shadow of what it was going to come. y se hizo la sombra de lo que venía. But the ones who was coming already came. Pero aquel que tenía que venir ya vino. So everything became prophetic at that moment. Entonces todo comenzó a hacerse profético. But not only that, Pero no solo eso, everything changed. todo cambió. Because he said, Porque él dijo, destroy the temple. destruyen el templo. Don't worry, Israel. No te preocupes, Israel. Worry about your sin. Preocúpate de tu pecado. Stop sinning. Para de pecar. Stop doing business inside the temple. Para de hacer negocios dentro del templo. Stop sinning inside the temple. Para de pecar dentro del templo. And I will build it up in 3 Y days. yo lo construiré en 3 días. What means Lo that? levantaré en 3 días. ¿Qué How he significa was eso? going to build it up in 3 ¿Cómo él days. iba a levantarlo luego en 3 Why? días? ¿Por qué? Why he said that? ¿Por qué dijo eso? Because he need to destroy the enemy. Porque él tenía que destruir al enemigo. The ones who hold in his hands the power of death. Aquel que tiene en su mano el poder de la muerte. Tenía el poder de la muerte. His name is Su Satan. nombre es Satanás. He needs to fight against him. Él tenía que pelear en contra de And he él. did it at the cross. Y lo hizo en la cruz. But at the cross was the first step. Pero lo que hizo en la cruz fue su primer paso. After the 3 days Después de los 3 was días, the total victory fue according to la the decree. victoria total de acuerdo al decreto de The Dios. resurrection power El poder de la resurrección defeat the power of death. venció el poder de la muerte. But at the moment that he resurrected, Pero en el momento que él resucitó, everything changed for us. todo ya cambió para nosotros. You remember the illustration? ¿Te recuerdas la ilustración? Do this. Ah, sí. Oh, he's Oye, saying ya. that he needs to finish the temple. Uy, él dice que tiene que echar abajo este templo. And in 3 days he's gonna. Y que en 3 días él lo levantará. You were concerned, right? Te preocupaste, ¿verdad? All of you. Todos hacían así. We could not hear that word. No podemos entender esas palabras. He's coming against our history. Él está viniendo en contra de nuestra historia, What he's saying. decían los judíos. ¿Qué es lo que este hombre dice? What are you doing? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Le decían a Jesús. Because only a remnant was able to see him. Porque solo un remanente lo pudo entender.
The rest was distracted El resto estaba distraído in their comfort zone. en sus zonas de comodidad. The rest was distracted El resto estaba distraído with the religious and tradition con spirit. el espíritu de religión y tradición. But there was a remnant, Pero había un remanente and that remnant followed him, y ese remanente lo siguió a and they were él. all Jewish. Y todos esos remanentes eran judíos Until Cornelius appeared. hasta que Cornelio apareció. Because the purpose from the beginning had been to use Israel in benefit of all the nations. Porque el propósito del comienzo era usar Israel para bendición de todas las naciones. But when the nations had received Jesus, Cuando las naciones reciban a Jesús, they tried to erase Israel. ellos ya quieren borrar a Israel. But the Lord had not finished yet Pero with el Israel. Señor no ha terminado con Israel. Are you receiving something this Usted morning? está por favor? recibiendo algo esta mañana. Then, at the moment that he resurrected, En el momento que Él resucitó, that building that is there, ese edificio, el templo que estaba ahí, you are saying 3 days tú dices que en 3 días, and destroy this temple. que tú dices que destruyamos este templo, Blasphemy! eres un blasfemo. Blasphemy! Eres un blasfemo. This man is saying that we need to destroy the temple. Este hombre está diciendo que tenemos que destruir el templo. And we defended in Ezra. Y nosotros, el Señor nos los dio en Esdras. In Esther, we Y defended. en Esther, en el tiempo de Esther también lo Who defendimos. are you? ¿Quién te crees que eres tú? Who are ¿Quién you? te crees que eres tú? Because of your sins and my sins. Y por causa de tus pecados y mis pecados, He went to the cross. Él fue a la cruz. He died. Él murió, Went to the depths of the earth descendió a lo más profundo de la to tierra take the keys of para death. tomar las llaves de la At the muerte. third day, he Y al resurrected. tercer día resucitó. But wait a second. Pero un momentito. When he resurrected, Cuando Él resucitó, the law of the temple is the same, but in a different prophetic understanding. la ley del templo es lo mismo, pero de manera profética el entendimiento. Now, Ahora, it's not there, the temple. ya el templo no existe. Now, Ahora el templo, Scott is the temple. Scott ya es el templo. Iracema is the temple. Iracema es el templo. He is the temple. Párense todo. Todos ustedes, Temple, párense por temple, favor. temple, Usted, temple, usted, temple, temple, usted, temple, usted, temple, usted, temple, usted, temple, temple, temple. usted. And not only Y no that, solo eso. probably we are a portion, a pillar of the temple. Tal vez nosotros solamente seamos una porción o un pilar de ese Sit down, templo. because ¿Por qué? in India, En India there is also another portion of también the hay temple. otra porción o pilar de ese templo. Right now, Ahora, in en Jerusalem, Jerusalén there are Messianic hay Jewish judíos that are mesiánicos walking in the balance of the doctrine of the Holy que Spirit, están caminando en el balance de la doctrina del Espíritu Santo and they are part of the y temple. son parte del templo. So now, Entonces ahora we are the temple. nosotros somos el templo. If we are the Si temple, nosotros somos el templo, what are you doing things that are not permitted in the temple? ¿por qué estás haciendo cosas que no se permiten en el templo? And using cultural excuses Y usando excusas culturales to stop the manifestation para parar la of manifestación the building project of the Holy Spirit in your de life. ese proyecto de construcción que tiene el Espíritu Santo en tu vida. But I don't want to go into that route, Pero no me quiero meter por ahí because todavía. I'm going to get now in the calling of the Lord for this ministry. Porque entonces yo quiero más bien entrarme al llamado del Señor a este ministerio. Then, in 1492, Entonces en el 1492, 1492, pay attention, please. 1492, For the ones who are asking me, and what is the vision of the church? What's the vision? aquellos que Pay siempre me attention. preguntan, no entiendo la visión de la iglesia, no entiendo la visión de la iglesia. 1492, En 1492, Ezra, Esdras, Esther Esther, were hundreds of years before the coming of Christ. fueron cientos de años antes de la venida de Cristo, But miles the de prophets años. of that time Pero los profetas de ese tiempo saw the fulfillment of the prophecies in Jesus. vieron el cumplimiento de esas profecías en Jesús.
He was going to be exalted among nations. Porque decía que él tenía que ser exaltado ante todas las naciones. Everywhere is being preached, Y Jesus. donde en todos lugares está siendo Right now predicado we preach Jesús. here. Aquí se lo está predicando. In Israel it's been preached. En Israel está siendo predicado. In Israel, everybody made business with the name of Jesus. En Israel todo el mundo hace negocio con el nombre de Jesús. Everybody said to you, look, this Jesus. Look, Todos this is- los judíos, musulmanes, From todos dicen, everybody, every mira, religion." esto tocó Jesús. Y quieren venderte todo. In the year 1492, En el año 1492 appears a king and a queen, aparecieron una rey y una reina, like in the times of Ezra, como en el tiempo de Esdras, like in the time of Esther. como en el tiempo de Esther. His name was Ferdinand, Su nombre era Fernando and the name of the queen was Isabella la Católica. y el nombre de la reina es la Isabela la Católica. And they established a decree, an edict of Y expulsion establecieron un decreto, un enemigo de un edicto Edicto. de expulsión against the Jewish people, en contra del pueblo de Israel, del like pueblo in the judío, times of Ezra and Esther. como en el tiempo de Esdras y Esther. And they said every Sephardi Jewish. Y dijeron, todo judío sefardita. What is Sephardi Jewish? ¿Qué es judío sefardita? It's a Jew from Spain. Es el judío que viene de España. Sephardi comes from Sepharat. Sefardí viene de Sefarat. Sepharat in Hebrew is Spain. Y en hebreo, España es Sefarat. Every Jewish in the kingdom needs to abandon here. Todos los judíos que viven en este reino de España tienen que abandonarlo. And was an edict like in the times of Y establecieron un edicto. where they were expulsed, Fueron expulsados declare blasphemy, everything related with the Torah. y comenzaron a decir que todo lo que se le relacionaba a la Torá era una blasfemia. They retained the money from them, Se retuvieron todas las pertenencias y dinero de ellos. silver and gold. Todo el oro de ellos. They take it back. Y plata lo retuvieron. And then Christopher Columbus Entonces aparece Cristóbal Colón with ships con barcos coming to America. que venían a América. And the educational system taught us a lie Y ese sistema educativo en que fuimos enseñados nos enseñó una mentira. that there were people in the jails coming and they were criminals and they were coming to steal. Que lo que venían en los barcos de Cristóbal Colón eran gente en la cárcel, ladrones que venían a robar. No, we're Jews who were escaping from the edict and they were escaped through Christopher No, Columbus. eran judíos que venían huyendo del edicto de España. And Christopher Columbus was not born in Geneva, Italy. Y Cristóbal Colón no nació en Italia, Génova. When the Jewish hear you saying that, they laugh at you. Cuando los judíos usted le dice que él nació en Génova, se ríen. When you go to Dominican Republic Cuando usted va a República and you Dominicana go to the house of the families of Colón, y usted va a la casa de la familia de Colón, you're going to learn many things. usted aprenderá muchas cosas. There are letters sent by Christopher Columbus to Hay his relatives cartas enviadas de Cristóbal Colón a sus with familiares secret Jewish codes in the corner. con secretos hebreos en unas esquinas. Why am I explaining this to you? ¿Por qué yo le explico todo esto a So we usted? understand that the enemy is active in this time. Porque quiero que usted entienda que el enemigo aún sigue activo hasta But este the Lord tiempo. Jesus Christ is continue defeating him every Pero el time. Señor Jesucristo continúa venciéndolo siempre. So from where is coming our heritage? ¿De dónde viene nuestra herencia? Not mine anymore. No es la mía más. Not my wife. No de la de mi esposa. I renounce in my family Yo that. renuncio a toda esa herencia en mi That familia. corruption heritage in the Hispanic community. Esa herencia de corrupción en la comunidad hispana. From where is that ¿De coming? dónde aparece eso? Because we were cursed. Porque fuimos maldecidos. Because we burned the Torah. Porque quemamos la We Torá. persecute the Jewish. Porque perseguimos a los judíos. Oh, but come on, don't be exaggerated. Ay, por favor, no exageres. Look how it's Venezuela. Mira cómo está Venezuela. 2010, En el 2010, the former president said, el presidente que estaba en ese he said entonces that he was dijo cursing Israel. que maldecía a Israel. He cursed Y lo Israel. maldijo a And he Israel. said, from my interior, my Y guts, él dijo, yo lo hago desde mis entrañas.
had been 9 years. y ha sido 9 años. He died with a cancer. Él murió con un cáncer en las Right now, entrañas. Venezuela has no water. Y ahora Venezuela no tiene ni agua. The most prosperous nation of all Una Iberoamerica. de las naciones más que eran más prósperas de toda Iberoamérica. From Ecuador, Desde Ecuador people went to live in Venezuela. salían a vivir a Venezuela. But there is a remnant. Pero hay un remanente. Because now the temple is in the believers. Porque ahora el templo está en los And there are creyentes. group who are praying. Y ese grupo estaba orando. And there are group who are interceding. Ese grupo estaba There are intercediendo. pastors of ministers going to Israel. Pastores que van a Israel. And that's the hope Y esa es la esperanza. that the things are going to change. Que las cosas van a cambiar. The Lord is going to intervene in El Venezuela. Señor va a intervenir a Venezuela. But it's not only Venezuela the Pero problem. no solamente Venezuela tiene problemas. All Iberoamerica, Todo Iberoamérica. every piece of land Cada pedazo de tierra where the edict was in place according to jurisdiction. donde el edicto fue puesto o impuesto de acuerdo a la In jurisdicción. that time, En ese tiempo suffer poverty también sufre pobreza because of corruption. por causa de corrupción. Philippines, Filipinas, also the edict was there. también el edicto llegó hasta allá. Parts of India, Partes de la India, Florida, Florida, in the times of the en Inquisition, los tiempos de la Inquisición. 1563 came here the governor. 1563 vino el gobierno They were inquisitors here. y eran inquisitores los que llegaron acá. Peru, Argentina, Paraguay, Chile. Todos esos países. But guess what? Pero ¿sabe qué? From the Rio Grande, Desde the big, Rio Grande, oh, Rio you know Grande. what is Rio Grande? Rio Grande. That is the frontier between Mexico and the rest of the continent. Que es desde la frontera de México hasta el final de los países hasta Sudamérica. Is everything different? Todo cambia. Why is that? ¿Pero por qué eso? Because a curse was imposed. Porque una maldición fue How impuesta. many years have been that curse? ¿Cuántos años ha tenido ese maldición? 500 years. Más de 500 años. Oh, Ecuador is poor. Ecuador es Oh, pobre. Colombia is poor. Colombia es pobre. Venezuela is poor. Venezuela es pobre. Lie of Satan. Mentira de Satanás. Very rich nation. Son naciones muy ricas. Israel has a little portion. Porque Israel tiene solamente una pequeña porción And no when they gave comparada. it to Israel, Y cuando se llega a Israel, when they gave it the piece of land to Israel, cuando le dieron ese pedazo de tierra a Israel, it was a desert. era un desierto. Now, that means that we don't need to preach the Jewish the Ahora gospel. no podemos predicar entonces el evangelio a los judíos. They need salvation. Ellos necesitan salvación. The Greek needs salvation. Los griegos necesitan salvación. Russians need Los salvation. rusos necesitan salvación. Ecuadorians need Los salvation. ecuatorianos necesitan salvación. But I'm trying to teach to you Pero today lo que yo sí le quiero enseñar is that when día Yeshua es appeared, que cuando Yeshua aparece, all of us were temple, todo que nosotros que somos templo, and he called us to decree according to his y word. Él nos llama que nosotros decretemos de acuerdo a su palabra. So after 518 years, Entonces, después de 518 años, the Lord called el Señor llama our ministry a nuestro with a ministerio revelation con una of revelación the edict of expulsion. del edicto de expulsión. And we have been working on this. Y hemos estado trabajando en esto. 13 years 13 años working on this. trabajando en esto. Working on this. Trabajando en esto. There is a power encounter. Hay un encuentro de poderes. How many say amen to ¿Cuántos that? dicen amén? There is something that is happening. Hay algo que está sucediendo. After 500 years, Después de 500 años, the Lord sent us in el 2008, Señor nos envió en 2008, 2009, 2009, 2010 2010 to the a nations. las naciones. We went to Spain, Fuimos a España, the same place where the queen and the king signed the edict of al expulsion. mismo lugar donde la reina Isabela y el rey Fernandino firmaron el edicto de expulsión. And I said to him in the name of my Y family, en el nombre de Jesús yo dije, Lord, forgive us, Señor, perdónanos, because I'm as a Sephardi Jewish descent. porque yo como judío sefardita I descendiente, recognize that your community get trapped in sin in Spain. reconozco que tu comunidad
tuvo pecado aquí en España. We got involved in mysticism. Porque nos envolvimos aquí en España en misticismo. And we didn't receive Yeshua as a Messiah. Y no recibimos a Jesús como Mesías. Forgive us, Lord. Perdónanos, Señor. But extend mercy to Pero us. extiende misericordia hacia nosotros. Forgive us, Lord. Perdónanos, Señor. But in the name of Jesus, Pero en el nombre de Jesús, give us a new beginning. danos un nuevo comienzo. And the Lord gave us a good new beginning. Y el Señor nos dio un nuevo It comienzo. was days where we were only 15 people in the church. Éramos días que estábamos solo 15 personas en la iglesia. My sons were not here. Mis hijos no estaban aquí. They were in the field Estaban trabajando as military personnel. en los militares. But I would need to obey the Lord. Pero yo tenía que obedecer al And we Señor. went to Spain. Y fuimos a We España. went to Lima. Fuimos a Lima. We went to Mexico. Fuimos a México. We went to Cartagena. Fuimos a Cartagena. What we were doing there. ¿Ah? What we were ¿Y doing qué es there. lo que estábamos haciendo We were ahí? reading a counter decree. Leyendo con un contradecreto. Not saying by our words. No ha hecho por nuestras propias palabras. I'm going to read 2 verses of the counter Yo le decree. voy a leer 2 versículos de ese contradecreto que And we leímos. went to different Y places. fuimos a diferentes lugares. We went to South Spain, Nos fuimos al sur de España. in a mountain country. South of Spain. Yes, thank you. Y nos fuimos al monte de Gibraltar, sur de Gibraltar. España. And the Lord said, go to the top of the Y el mountain Señor nos dijo, suban al tope de la and read my montaña. word in that top of the Y mountain. lean mi palabra, este decreto en el tope de la montaña. We have the videos. Y tenemos los videos. They're in YouTube channel. Ahí en el YouTube están todos los And we went videos. with my wife. Y nos fuimos con mi And in the esposa. top of the Y mountain, ahí en ese tope de la there were montaña ugly monkeys. habían unos monos horribles. And I know that my wife loved the animals. Y yo sé que mi esposa ama a los animales. And I said, don't even Y le dare dije, to touch him because no, we're in a spiritual warfare No now. los mires porque estamos en guerra espiritual. And guess what? ¿Y sabe qué? Hola. And the monkey took the passport. Y ¿cómo es el mono cogió los pasaportes. And I said, my goodness, Yo monkey digo- fell, dame los pasaportes Y because they're not corríamos coming atrás back. de los monos queriendo coger los pasaportes. But you know what happened? Pero ¿sabe lo que sucedió? That's the foundational aspect of this ministry. Ese es el fundamento de este ministerio. When people say to me, Cuando las personas me dicen a mí, what's the vision of the church? ¿cuál es la visión de la iglesia? I don't want to say a continent. Yo no quiero decir un Because continente, this guy is crazy. porque va a decir este hombre es un I had loco. 15 people and he's asking the Tiene continent. 15 personas y está pidiendo por un guess continente. what? Pero ¿sabe qué? In the private, En lo privado, me and my mi wife, esposa y yo we believe that it's a continent change. creemos que es todo un continente cambiado. This morning, Esta mañana I hold her hands yo le tomé la mano like every morning como todas las and we mañanas say, y baby, le dije, mi amor, we're going for everything. nos vamos por todo. And she said, yes. Y ella contestó sí. And I said, Lord, Y yo dije, Señor, we don't want to miss one drop of your glory. no queremos perder ni una gota de tu gloria. But wait a second. Then Y luego we went to the top of the mountain nos fuimos a ese tope de la montaña. after we rescued the passport. Después de que rescatamos los pasaportes. I need to pray that frustration doesn't come over me and get in an argument with my wife. Y yo que comencé a orar para que la frustración no me llegue y no pelee con mi And that esposa. ugly monkey took the passport, right? Y ese monito, no era ugly, ese monito cogió los pasaportes And he was doing like this to us. y nos hacía como que jugaba con nosotros. And we were in the Y mountain. estábamos ahí en esa I said, montaña. if this ugly monkey decided to throw the passport, how I come back? Y si este mono bonito se me lleva el pasaporte, ¿qué hago? And she said, don't treat him like he's ugly. He's a No. beautiful Y monkey. ella me decía, no trates mal a ese mono porque es lindo. But guess what? Pero ¿sabe qué? The monkey was trying to stop. El mono quería pararnos. And you could see it. I'm not exaggerating. Yo no lo exagero. You could see in the video. Ahí está en los videos. I got into the top. Yo llegué al tope Where with thee, y estábamos con mi esposa, Apostle Esther, Apóstol Esther, somebody else, y otra hermana que no está aquí. that he apostate Jesus.
Qué Apóstol. pena, pero bueno, no está. And we were there. Y estábamos ahí. And we, everywhere we go, we take the counter decree. Y a todos lados íbamos con ese contradecreto. It's in my office. Y está en mi oficina. And this morning the Lord spoke to us Y esta mañana el Señor nos habló. and said that in the vigil, Y dijo que en la vigilia give copy to everybody. le dé copia a todos. Because the book of Chronicles have been opened Porque according el to libro that. de crónicas ha sido abierto para este tiempo. Hallelujah. Hallelujah. So I took the copy Yo tomé la copia and I began to read it in the top of the y mountain. empecé a leerlo en esa tope de la montaña. And I began to hear in the back of me. Y comencé a escuchar atrás de mí ese sonido. Esther and my wife was in front of Y me. mi mi esposa y Esther estaban delante mío. And I saw that they put this face. Y nosotros nos asombrábamos de ver. I said, what in the world? I'm Yo going to be decía, attacked by monkeys now. ¿Qué me va a pasar? Creo que voy a ser atacado por un mono. And when I moved, Y cuando me viré, was one of the most powerful experiences in the presence of the Lord that I live in my y life. fue una de las tremendas, poderosas experiencias más tremendas que he tenido con el Señor. With sound, El sonido, with clouds, con nubes, with white birds. con pájaros blancos. Aleluya. You remember? that? Aleluya, yes. Praise God. And shaking, I finished. Y temblando terminé. That counter decree was read Ese contradecreto fue leído in the airport of Spain, en el aeropuerto de in the España, airport of Lima, en el aeropuerto de Lima, in the airport of en Miami, el aeropuerto de Miami, in the airport of Orlando, de Orlando, República Dominicana, in the airport of Cartagena, República Dominicana, ah, República Dominicana, in the airport of Haití, Dominican Republic, Haití. in the country of Haiti, Aleluya. in Spain, in En every España, city of en the Spain, cada ciudad de España, of the area where we were. del área que pasábamos. That's the reason why people here, we were celebrating 7, 8 years of ministry, and they said to me, Apostle, could you continue believing in revival? Por eso que las personas cuando celebramos 7, 8 años de ministerio nos decían, se miraban entre ellos y decían, ¿tú todavía sigues creyendo en avivamiento? I said, why you're asking me? ¿Pero por qué me preguntas? Because we are still 20. Porque todavía somos 20. But I said to them, Pero les dije, more than ever, más que nunca, because that means porque eso significa that our strength que nuestra is fuerza not involved in it. no está envuelta en ella, en And todo we're esto. waiting on His Y que response. estamos esperando en la respuesta In de His Él. response. En la respuesta In de His Él. response. En la respuesta de Él. In His En la response. respuesta de Él. What had happened then through these years? ¿Qué ha sucedido durante estos años? We learned to celebrate prophetically the feast of the Lord. Aprendimos a celebrar proféticamente las fiestas del Señor. How to prepare marriages according to the word. Cómo preparar matrimonios de acuerdo al Señor, a la palabra de Dios. Coming back to the roots. Regresando a las raíces. So that means that this church is Hispanic then? ¿Eso significa entonces que esta iglesia es hispana? No, this church is No, esta iglesia of es the kingdom of heaven. del reino de los cielos. But we know Pero sabemos that in Israel, que en Israel all the nations are blessed. todas las naciones son But bendecidas. why you are saying that, Apostle? ¿Y por qué dices eso? Because Israel gave us the Savior. Porque Israel nos dio el Salvador. That's what the Bible says. Eso es lo que la Biblia The dice. Jews came from the Jews. The salvation come from the La Jews. salvación viene de los judíos. So we established that counter decree. Se estableció ese contradecreto. What has that counter decree? ¿Y qué tiene ese contradecreto? Has a beautiful, Tiene una linda. pay attention, look how beautiful is this. Mire qué precioso que es esto. It's good to be prophetic. Es bueno ser profético. Through all the years, Durante todos esos años, me and my wife, mi esposa y yo we never stopped serving our no Lord. hemos parado de servir al Señor. And more we serve the Y Lord, más servimos al Señor, en ese tiempo, more we serve the Lord, más servíamos al Señor, the Lord put our sons more far from us. el Señor nos alejaba más a nuestros hijos. I was doing this, Yo estaba haciendo todo esto and my son was in Iraq. y uno de mis hijos estaba en Irak. Things that nobody knows. Cosas que nadie sabe.
and opposition coming to y us. oposición llegaba a nuestra You vida. know what the devil said to us? ¿Sabe lo que el enemigo nos dijo? Why you're serving? ¿Por qué sirves? One morning. Una mañana. Why you're serving? ¿Por qué estás sirviendo? Where are your sons? ¿Dónde están tus hijos? One is in Iraq. Uno está en Irak. Then he came and the other one went to Guam. Y el otro, él vino y después el otro se fue a Guam. Then the other one went to North Carolina. El otro se fue a Carolina del Norte. Pay attention to this. This is good. Esto es bueno. Ponga atención. I believe in the decrees of the Lord. Yo creo en los decretos del Señor. The day that we were in Spain El día que estábamos en España and we read the decree in Spain y leímos el decreto en España, in the palace of Alhambra, ahí en el Palacio de Alhambra, the Lord said to me to do a prophetic action. el Señor me dijo que yo haga un acto profético. All of this has videos. Todo esto, hay videos ahí en Of course, YouTube. all videos without, 4K and all of that. Por because supuesto we que en were- ese entonces no teníamos el 4K que hay ahora. Esos videos no están tan bien. and we were hitting the ground. Golpeábamos la tierra. That was in the last day of the tabernacle feast. Y cuando fuimos allá era el último día de las fiestas de los tabernáculos. That day is known as Hoshana Rabbah. Ese día se la conoce como Roshana Rabá. Hosanna, baby. Osana, Hoshana, yes, Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah. Ajá. Why is important that day? ¿Por qué Pay es attention. importante ese día? According to the roots of the faith, De acuerdo a the Hebraic roots of faith, nuestras raíces hebreas de la fe, that day ese día the Lord el Señor established the final sentence estableció la sentencia final and closed the books. y cierra los libros. So that day we were there. Pero ese día de Rosana Jabá estábamos ahí. Give us a new continent. Señor, danos un nuevo continente. Forgive our sins. Señor, perdona el pecado. Forgive nuestro because we pecado. persecute your word in our Señor, nation. perdona porque nosotros perseguimos tu palabra en las And naciones we hit the ground y pegábamos en la tierra as a prophetic action. como acto profético. Hoshana Rabbah. Hoshana Rabá. Don't forget that name. My sons, Mis hijos, far, lejos, 2009. 2009. 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013, 13, 14, 14, 15. 15. We went to Israel Nos fuimos a Israel some years. años atrás. 2017, 2017, 2018. 18. My beautiful daughter-in-law, Natalie. Mi preciosa hija política en el Señor, Natalie. Stand up, Natalie. Párate, Natalie. She is my daughter-in-law. Ella es mi hija política. She, Nuera. she gave birth, Ella dio a luz. my first granddaughter. Mi primera nieta. You may be seated. Puedes tomar asiento. Her name is. I have two beautiful daughters-in-law. Yo Okay? tengo dos preciosas nueras. And all of them are going to fulfill what the Lord wants to. Y ambas y todos nuestros hijos van a cumplir lo que el Señor los ha llamado. do. Miss Leia, I said Princess Leia. Ella, mi princesa Leia. The Lord spoke to me El Señor me habló. and said, "You need to be Tienes que estar the day that she's going to come to life." que ella nazca. According to our plans, De acuerdo a nuestros planes, we said, "You go, baby." yo le dije a mi esposa, ve tú, Too much money. mucho dinero, Go you. anda tú. And the Lord said to me, Y el Señor me dijo, "You go. no, tú también anda, Both of you. los dos. Forget about savings, Olvídate, the ahorros. ajá, savings. Go." Ándate. And the Lord opened doors. Y el Señor abrió. You're going to enjoy this. And my son Josh is going to enjoy this Y too. mi hijo José también lo va a disfrutar. I arrived to Guam. Llegué a Guam, We went to the hospital. fuimos al hospital. And I was saying, Dee, tell to me what day it is today. Por favor, dime qué día es hoy.
30th of September of 2018. 30 de septiembre del 2018. The Holy Spirit guided me, El Espíritu Santo me llevó and I began to research. y empecé a investigar. She was born in Hosanna Rabbah Ella nació en Hoshana Rabat del of 2018. 2018. Del A 2018. new seal of a new generation. Una nueva sello de la nueva Oh, generación. right there. My 3 sons, Mis 3 hijos, the Lord gave me names for them. me dio nombres para ellos. Paul, Paul, the son of the search. el hijo de la búsqueda. Josué, Josué I'm going to leave it for the end. Then Daniel, y Daniel, the son of Exodus. el hijo del éxodo. But Josh, Pero Josué the son of the decree. es el hijo del decreto. And he arrived to my house Y él llegó a mi casa after years of missing him después de años de haberlo extrañado, when we were ministering cuando estábamos ministrando about the decree. acerca de decretos. Si usted ha recibido algo, denle un fuerte aplauso al Aleluya, Señor. aleluya, aleluya, aleluya. Dios cumple con sus siervos. God always fulfill everything with his sons. The decree. Por causa de decretos. Decree. Por causa de decretos. But what happened Pero ¿qué sucede? if my sons were not here Si mis hijos no estaban aquí and I stopped serving y yo paraba de servirlo, because I'm depressed? porque estoy deprimido. The memories Las memorias are not going to be in my favor. no van a estar a mi favor. What happened if you stop serving because your son is not active in the Lord? ¿Qué pasa si usted para de servir porque su hijo no está activo en las cosas de Dios? It's the opposite. Es lo opuesto, The opposite. lo opuesto. Because there are a book of Chronicles. Porque hay libros de crónicas. There are a book of Chronicles. Hay libros de There are a crónicas. book of Chronicles. Hay libros de There are crónicas. book of Hay Chronicles. libros de There are crónicas. book of Hay Chronicles. libros de crónicas. And why I explain this prophetic, ¿Y por qué yo he explicado todo esto profético? so you could know Para que usted pueda saber that me and my family, que- my sons and my family needs more prayer than que ever. mi esposa, yo, toda mi familia necesitamos oración más que nada, más que Because nadie, we más ha- que nunca. Opposition is coming, Porque siempre va a venir la oposición, but the Lord is going to be pero el victorious. Señor va a ser victorioso. Could somebody say amen to Alguien that? puede decir amén a So todo these are esto. prophetic signs. Entonces son señales proféticas. For me, it was a tremendous answer because with my wife, we almost like we saw, oh yes, Esther Revolution, oh yes, Esther Revolution. We talked so many years about Esther Revolution. Y hablamos tantos años sobre Revolución Esther que ya no, como que no queríamos hablar más. Oh, the decrees there, the decrees there. Ah, sí, sí, ahí está el Yes. decreto. Ah, sí, qué Some people bonito. has the decree in their homes, right? Y muchos de los hermanos aquí tienen hasta el decreto en sus casas. We're going to give sus copies paredes. on the vigil. Ah, We're going to give copies on y the vamos vigil. a dar copias en la vigilia. But at the moment Pero en el momento that appear a new generation que aparece una nueva generación in my family en mi familia and comes with the timing of the Hoshana Rabbah, y viene en el tiempo del Hoshana Rabá, the Lord stir up in her and el me, Señor levantó en nosotros, stir up the prophetic. levantó en nosotros lo profético. That's the reason why we're here now, Y por eso que usted está aquí ahora, celebrating Purim, celebrando Purín, but with Jesus. pero con Jesús. Because without Jesus, Porque sin Jesús there's no Purim. no hay Purín, He is our deliverer. porque Él es nuestro libertador. Have you received something tonight? ¿Usted recibió algo? Are you gonna